Gloria a Dios. Vamos con el video 2, la parte 2. Me quedé haciéndole una pregunta a ustedes. Y la pregunta es si todavía quedan profetas en la iglesia. Sí, todavía quedan profetas. Vamos al tema. Todavía quedan profetas en este tiempo. De todo lo que yo hablé en el video 1, todavía siguen quedando profetas en el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, yo voy a hablar de la profecía de Pablo, porque Pablo tuvo profecía, habló profecía, y voy a hablar de la primera profecía y algunas profecías más que Pablo también habló durante el tiempo de la iglesia, en el libro de los Hechos. ¿Están listos? ¿Están ready? Continuamos. En el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos para el libro de los Hechos, capítulo 13, comenzando con el versículo 1 y 2. Dice Pablo: habían en las iglesias de Antioquía profetas y maestros. Habían en las iglesias de Antioquía profetas y maestros. Y luego aquí menciona el primer profeta, Bernabé. Bernabé fue un colaborador de Pablo en su ministerio, pero Dios cataloga a Bernabé como un profeta. El segundo profeta que aparece aquí se llama Simón, el que es llamado Niger. No es Simón Pedro, no se trata de Simón Pedro, sino que es un Simón en la cual su verdadero nombre es Niger. Es posible que por sobrenombre o un apodo le digan Simón. Hay posibilidades que sea eso. Que por decir un sobrenombre o un apodo le hayan llamado Simón, pero su nombre aparece aquí originalmente como Niger. Pues entonces este hombre llamado Simón o Niger aparece como profeta en este tiempo en las iglesias. Lucio, ¿verdad? El nombre, hay una persona que se llama aquí Lucio. Lucio era otra persona que era el profeta. Lucio, discúlpame, pero es verdad. Gloria a Dios. Entonces dice Lucio de la ciudad de Cirene. Ese era otro profeta en el tiempo de la iglesia. Otro profeta más era Manaén. Manaén era otro profeta. Dice Manaén, hijo de uno de los que se habían criado con Herodes el tetrarca. Uno de los que se habían criado con Herodes el tetrarca. Pues este nombre, Manaén, también era considerado como un profeta. Y por último, Saulo. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Saulo, mejor conocido como Pablo, era profeta. La pregunta es la siguiente. Hermano, tú me puedes decir por qué Pablo o Saulo era llamado profeta cuando Saulo era llamado apóstol. Pues yo te voy a decir por qué razón. En el primer comienzo de su ministerio, al principio del ministerio de Pablo como apóstol a las naciones, muchos judíos todavía no habían reconocido a Pablo como apóstol. Todavía muchos judíos no lo habían reconocido como apóstol. ¿Por qué? Porque muchos judíos todavía tenían en sus mentes a los apóstoles anterior a Pablo, que era Pedro, Santiago, Juan y entre otros apóstoles más. Por lo tanto, en el principio del ministerio de Pablo, Dios llamó a Pablo, a Saulo o a Pablo y a Bernabé, llamándole profeta. La pregunta es ¿por qué en las cartas de Pablo, por qué en las demás cartas de Pablo no se nombra como profeta, solamente se nombra como apóstol? Bueno, el propósito es lo siguiente, que la palabra profeta
según la revelación de Dios hacia Pablo y hacia Bernabé, la palabra profeta es una persona que declara, anuncia, habla el evangelio. Declara. Entonces, el término de profecía aquí, juntamente con las demás cartas de Pablo, no es declararse Pablo un profeta, sino llevar el mensaje del evangelio que se considera como una profecía. Tú sabes que en las cartas de Pablo, en casi todas las cartas de Pablo, en el inicio, en todos los libros de Pablo, comenzando con el capítulo 1, cuando Pablo presenta su saludo. Los saludos de Pablo eran los siguientes. Número 1. Yo, Pablo. Así Pablo hablaba. Yo, Pablo. Segundo, Pablo también decía, siervo del Señor Jesucristo, dirigido hacia ustedes, y Pablo decía a las iglesias. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia de la Odisea, la iglesia de Efesios, la iglesia de Romanos, la iglesia de cualquiera. Y a lo último, Pablo decía, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Ves? La idea de Pablo no era brillar en cuanto al apostolado, ni poner, ni decir, oye, yo soy profeta, soy apóstol, y me llamo Pablo, y vivo en Tarso. La idea de Pablo es no tantos títulos, no tantos rangos, no tantas posiciones, sino la idea de Pablo con la palabra profecía es que la profecía tiene un objetivo, que es revelar a Cristo, anunciar a Cristo. ¿Ves? Anunciar a Cristo. Pero no vemos a Pablo con el título de profecía, pero sí vemos a Dios que en el principio del ministerio de Pablo, tanto a Pablo como a Bernabé, Dios los declara profetas, en el punto de vista que la profecía tiene un objetivo, y es anunciar y declarar el evangelio de Cristo para salvación. ¿Ok? Ese es el objetivo de un profeta de Dios. Gloria a Dios. Ahora, observa este detalle. En el versículo 2 dice Pablo, y mientras ellos ayunaban y hacían ruegos a Dios, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra en la cual yo lo he designado. Pregunta. Cuando el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra, ¿cuál es esa obra? Número 1, el apostolado. Significa que cuando Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo, Dios los ungió y los apartó para darle ese oficio del apostolado. Ok, Bernabé, mucha gente no lo consideran como apóstol, pero sí, para Dios lo es, porque la palabra apóstol significa enviado. Pablo entiende que Bernabé, además de ser su colaborador, su ayudante también, pues también lo ve como un apóstol y como un profeta también. Y Pablo era un profeta y un apóstol. Pues Dios había apartado a Bernabé y a Pablo en el oficio de un apostolado y también ellos eran profetas. Cuando Pablo habla profeta, la idea de Pablo es revelar el mensaje exacto y directo que el Espíritu Santo le iba a revelar a Pablo, para que Pablo lo revelara. ¿Cuál era la revelación? ¿Cuál era el mensaje proféticamente que Pablo iba a recibir del Espíritu Santo para que lo anunciara? Lo vemos aquí, en el capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Dice Pablo, pero mi vida es estimada por mí como si nada, con tal de poder terminar mi carrera
y el ministerio que yo recibí de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, para testificar acerca del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, el objetivo de la profecía para Pablo, revelado por Cristo, era presentar a Cristo. Que la profecía sea Cristo como el centro. Que la profecía no sea en estar todo el tiempo descalificando, anunciando pecado para allí, tirándole piedra a las personas, ofendiendo, insultando. ¿Por qué? Porque la verdadera profecía se centra en la obra perfecta de Cristo. En la obra perfecta. De ahí hablamos revelación y profecía. ¿Tú quieres entrar en revelación? Tienes que entrar en lo que llamamos la obra reveladora de Cristo. El perdón de pecados, la sepultura, la sangre de Cristo limpiando por nuestros pecados, todo eso. Eso es revelación. Y eso es profecía. La profecía se centra mayormente en el nombre de poder testificar de Cristo. No es estar mencionando tantos nombres para tantas personas. Mira, que él hizo aquello, que él hizo lo otro, que si el Vaticano, que si aquello, viene peligro, viene huracanes. La profecía se basa en revelar a Cristo a los hombres. ¿Ok? En el versículo 3 dice Pablo, y después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Y siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia y navegaron allí hasta Chipre. Y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en la sinagoga de los judíos. Pablo empezó a ministrar el evangelio a los judíos. Comenzó primero con los judíos. Y en el versículo 6 dice Pablo, y cuando recogieron toda la isla, cuando recogieron toda la isla hasta llegar a la ciudad de Pafos, encontraron a un mago judío. Escúchame bien. Aquí dice que encontraron a un mago judío en la ciudad de Pafos. Entonces dice, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Balhuma. Un falso profeta llamado Balhuma. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía este falso profeta llamado Balhuma? Que también era un mago. El mago tiene que ver con magia, que es un sinónimo como hechicería, es un sinónimo como encantamiento, es un sinónimo como brujería, hechicería, encantamiento, adivinación y mucho más. En el versículo 17 dice que el mago estaba atendiendo, estaba prestando un servicio a un hombre llamado, el mago atendía a un varón prudente que se llamaba el procónsul, y que era llamado Sergio Paulo. Así llamaba el procónsul, Sergio Paulo. Y el procónsul llamó a Saulo y a Bernabé. ¿Ve? Mientras el mago o el profeta estaba dando un servicio a este hombre llamado el procónsul y también llamado Sergio Paulo, entonces este hombre, Sergio Paulo, pues había llamado ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, lo había llamado y le dijo, y los interrogaba diciéndole para escuchar de ellos la palabra de Dios. Quiero decir que el hombre se quería desprender del mago, del brujo o del falso profeta y quería recibir la palabra de Dios por medio de Pablo y de Bernabé. En el versículo 8 dice, pero el mago Balhuma, cuyo nombre era interpretado como Elimas, se le oponía porque quería apartar de la fe al procónsul. El mago
impedía en oposición que Pablo y Bernabé le hablaran la palabra de Dios. Para que sepan lo peligroso que es la brujería, el falso profeta, la hechicería, la magia, que todo eso va en contra de la verdad del evangelio y se opone. Luego dice, pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, le dijo al brujo, al falso profeta judío, le dijo, oh, lleno de toda perfidia y de toda maldad, y le dijo, hijo de adversario, que es mejor traducido como hijo del diablo. Hijo del adversario, le dijo, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los rectos caminos de Jehová. Aquí comienza la profecía de Pablo, en el versículo 10. Aquí Pablo profetiza la primera profecía que Dios le reveló. Esta es la primera profecía de Pablo. Aquí está, en el versículo 10 en adelante, cuando Pablo le dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los rectos caminos de Jehová. Ahora la mano de Jehová estará hacia ti, por lo que tú quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pablo le profetizó eso a este hombre. Esta profecía todavía sigue vigente. Cuando hay alguien que se opone al evangelio de la gracia, cuando hay alguien que se opone al evangelio de la gracia, como lo que pasó aquí, a veces es momento que Dios permite estas cosas. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar las cosas en serio, mi hermano. El evangelio hay que tomarlo muy en serio. Y luego dice Pablo aquí, al instante cayeron densas tinieblas de oscuridad sobre él y andaba dando vueltas buscando quien lo pueda ayudar o conducir. Esta fue la primera profecía de Pablo. Alabado sea Dios. Quizás no me va a dar tiempo de hablar todas las profecías, pero vamos a hablar otra profecía más, que viene siendo Hechos 16, 8 al 10. Otra profecía más. No voy a hablarla toda, pero alguna. Hechos 16, 8 al 10. Dice Pablo. Al salir de Misia, llegaron a la región de Troas, donde se le apareció a Pablo en visión de noche un varón macedonio que clamaba en pies suplicándole y decía, Pablo, Pablo, ven, pasa por Macedonia y ayúdanos. Ok. Cuando hablamos de profecía bajo la gracia, el objetivo de la profecía es poder rescatar y ayudar a alguien con necesidad. Entonces Pablo, entendiendo por revelación del Espíritu Santo, Pablo responde en el versículo 10 diciendo, cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato deseamos partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos estaba diciendo que fuéramos allá para predicar. La profecía tiene como objetivo ayudar a levantar a cualquier persona que está en necesidad a través de la predicación del evangelio. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo ahora el objetivo principal de la profecía? Que no es estar por ahí revelando pecado, tirando el medio de las personas públicamente, diciéndole a las personas. No. La profecía como principalmente tiene el objetivo de ayudar, levantar, exhortar y edificar. Vamos a pausar. Puedo seguir, pero por lo menos este mensaje que yo estoy hablando va a ser un anticipo, un adelanto, ¿verdad? Hasta que yo haga el otro video. Que el próximo video que yo haga del otro mensaje que yo dejé, que solamente pude hacer un video, voy a subir el otro video y voy a dirigirme a 1 Corintios 14, 3, cuando Pablo dice la palabra profética edifica, exhorta y consuela. ¿Ok? Por lo tanto, esto solamente es un adelanto a lo que yo voy a seguir hablando en el próximo video, que va a ser el video 2
de la palabra titulada el don de la profecía bajo la gracia. Si así papá Dios me lo permite, ¿ok? Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Aleluya. Gloria a Dios.